Esta historia debería y merecería ser narrada por Raimundo Nus, su perpetrador, su comandante, su artífice. Pero con tantas aventuras inenarrables a su espalda, permítanme que sea yo, uno de los beneficiados de su altruista bondad, quien les transmita lo que vi, lo que sentí, lo que viví. Pues puse mis sentidos en los de Luis, en los de Carlos, en los de Fernando, en los de Juanma, en los de Ricardo, apropiándome de sus sentimientos y de alguna de las palabras con las que cada uno describió esta vivencia. Espero con ello poder hacerles llegar la crónica de esta gesta, una gesta por la igualdad. No se extrañen porque comencemos por la meta. ¿Acaso alguien dudaba que lo conseguiríamos? Así concluía el reto. Así concluía la quinta etapa, que nos llevó hasta la Casa del Mediterráneo en Alicante, donde nos reunimos con familiares, amigos y demás personas que quisieron prestar su apoyo y admiración por nuestros protagonistas y ayudarnos a formar esta gran cadena blanca de solidaridad que recorrió el último trayecto por la ciudad de Alicante hasta el ayuntamiento. No fue sencillo llegar hasta allí, pues esta etapa comenzó en Elche y reunió a la totalidad de los protagonistas quienes, caminando, corriendo, pedaleando, recorrieron los últimos 27 kilómetros que nos separaban de la meta, pero con una sonrisa que delataba que sabíamos que ya lo teníamos, que estaba a nuestro alcance, que lo íbamos a conseguir. La cuarta etapa, con llegada a Elche, constaba de 57 kilómetros que Raimundo afrontaba en bicicleta de montaña, acompañado por otro de nuestros valientes, Carlos Sarrías, con quien partió desde Murcia. Ricardo Marín fue el elegido para pedalear junto a Raimundo los 69 kilómetros que separan Murcia de Lorca, demostrando con creces el porqué de sus tan merecidos éxitos deportivos. Juan Manuel González Valiente, qué decir de nuestro Juanma, sumando en todo momento, decidió en esta jornada sumar los 170 kilómetros que separaban Lorca de Guadix en bicicleta de carretera junto a Raimundo. Qué magníficos 4 días, qué magníficas 4 etapas finalizando en el horario previsto. Pero al contrario que cualquier otro reto donde el objetivo es llegar a la meta, en este caso, el verdadero reto consistía en llegar al punto de partida, al inicio de esta aventura, el punto más alto de la península ibérica, la cima del Mulhacén. Hoy comenzaba todo. A las 8 de la mañana y parpadeando somnolientos pero ilusionados, 14 personas decidieron emprender un reto por la igualdad. Ninguno de nosotros temíamos los obstáculos, ni siquiera los 3.479 metros que teníamos por delante. Se palpaba el nerviosismo, algunos por la responsabilidad y otros porque no sabían dónde iban. Muchos no nos conocíamos, pero no era un equipo elegido al azar. Estaban los mejores, los que no dudaron ni un segundo ante tal propuesta, los que compartíamos una sola mentalidad, la cima.
La mañana no parecía la ideal, estaba nublado y con alguna llovizna y para colmo, el guarda que nos acercaba en la furgoneta al inicio de la ascensión no era nada optimista sobre nuestro propósito. Cosa que contrarrestamos con nuestra ilusión, porque aunque nos diera miedo lo desconocido, no lo veíamos más que como el comienzo de una aventura, una forma de crecer. A las 8:30 terminamos los últimos preparativos para el ascenso. Estos guerreros necesitan sus armas para la batalla que tenían por delante. Un grupo acompaña a Luis con el palo guía. Fernando tira con fuerza hacia arriba. Carlos es un valiente escudero, punto de apoyo donde se le necesita. Juanma tira de todos nosotros con una sonrisa. Y Ricardo, un superatleta que te eriza la piel al verlo subir. Parece que todo marcha. Los 14 nos acoplamos sin problemas. La niebla era muy espesa y no se veía a 10 metros. De alguna manera, esto nos genera aún más empatía con Luis, pues para poder encontrar el camino correcto, solo tenemos estas rocas apiladas que cada ciertos metros hacen de indicadores estratégicos para poder encontrar el camino a la cima en situaciones extremas. Perdemos el contacto visual entre nosotros y con ello aparece el nerviosismo. No vamos al ritmo esperado. La senda se eleva y cada vez le cuesta más a Fernando, por lo que las paradas son más continuas. La altura empieza a hacer mella. Al llegar al falso Mulhacén y estar con ello a falta de 3 kilómetros para la coronación, tuvimos que tomar una decisión en conjunto. Fernando había agotado sus fuerzas y debería continuar la ascensión en la silla. Parece fácil, parece sencillo, pero según avanzamos metros y el desnivel se vuelve más despiadado, parece que la naturaleza quería vencernos, pero la batalla no era contra la montaña, sino contra nosotros mismos, pues nos pone en nuestro lugar y nos da un baño, pero no de espuma, sino de esos que limpian el alma, un baño de humildad. Decidimos dejar mochilas para contrarrestar la factura que nos pasa la altura y el esfuerzo. No hay parada para comer, no hay parada para beber agua. La ilusión nos alimenta, no nos deja desfallecer, ni da lugar al desánimo. ¿Cómo permitirlo? Cuando vemos atónitos como Juanma y Carlos se sobreponen y olvidan cualquier limitación para colaborar como el que más para que su compañero, exhausto en la silla, pueda pisar la cima con ellos. Solo podemos intuir la cima. La niebla nos niega la ayuda que nos daría una referencia visual. Pero solo sabemos que con cada paso estamos arañando metros. La montaña humaniza, solidariza, te desnuda y ejerce de espejo donde pone al descubierto todas nuestras miserias. En esa lucha por preservar, uno aprende a dar agua, abrigo, comida. Creemos que Luis y Ricardo ya estarán en la cima, pero aquí vinimos 14, y aparece esa palabra tan desgastada y a veces mal usada llamada solidaridad. Solidaridad no es meramente ayudarse para conseguir un objetivo común, sino consiste en dar lo mejor que tiene uno dentro al servicio de los compañeros y con ello olvidarse de las metas personales y ponerse al servicio del grupo. Es por ello que para nuestra sorpresa nos esperaron 30 metros antes de la coronación para ayudar en el último esfuerzo y coronar la cima juntos, los 14. Después de 6 horas, la cima estaba ahí,
Solo faltaban los últimos metros. Podemos decir que fueron de película. Y no, no es solo una expresión. ¿No me creen? No sé si Luis llegó a otra meta en su vida. Si Carlos ha conseguido despertaros las ganas de uniros a la próxima, que la habrá. Si Ricardo demostró a otras personas con discapacidad que todos estamos al mismo nivel. Si Juanma dejó evidencia de que todos somos iguales por encima de las dificultades individuales. Si Fernando demostró que las barreras las ponemos las personas y no las discapacidades. Lo que sí sé es que 14 personas coronamos la cima y ahí arriba éramos todos iguales, que la ilusión, la emoción, el coraje y el valor pudieron con la fragilidad, el miedo, el cansancio y el desfallecimiento. Con estas armas, hoy superamos la montaña más alta de la península. Y en la montaña, como en la vida, solo es preciso tener coraje para enfrentarla. La clave del éxito no es más que reinventarnos día a día. No vinimos a pasar de largo, a ocultar sentimientos o a negar emociones. Vinimos a vivir, a ser más valientes, con respeto, tolerancia, solidaridad y sobre todo, con igualdad.